En todos ya hay presencia de la policía, que instaló junto a la alcaldía un puesto de mando unificado esta madrugada para evitar a toda costa que bloqueen vías y la operación de Transmilenio, que es nuevamente el objetivo. Están citados, por ejemplo, en el Portal Norte, Portal Suba, en la Avenida El Dorado, el terminal de transporte, el Tunal, el Portal de las Américas y así por todo Bogotá. Ya les voy a contar de los efectos de esta nueva amenaza. De momento, la buena noticia es que no hay problemas en la movilidad. La operación retorno del puente festivo y de las Madres estuvo marcada también por los aguaceros y las lluvias que están provocando emergencias en todo el país. La más grave ocurre en La Mojana por la ruptura de ese dique, de ese muro de contención que era Caregato. Ya son 40.000 los damnificados y más de 40.000 hectáreas de cultivos inundadas por la creciente del río. Hay una cifra impresionante de animales muertos en el departamento de Antioquia, en donde el último reporte es de 230.000 animales muertos este fin de semana. A propósito, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, don Carlos Carrillo, dice que es obligación del contratista, el consorcio se llama RCG, cerrar ese boquete, pero es el mismo contratista al que el presidente Petro ha cuestionado porque fue un contrato entregado por Olmedo López y que, dice el presidente, no le hicieron caso. Contrataron un privado y no a la comunidad, no a las juntas de acción comunal para enfrentar el problema en La Mojana. Bienvenidos, tenemos noticias para acompañarlos esta mañana. En esa unidad de gestión de riesgo cada vez encuentran más casos de corrupción. Este fin de semana hubo 2 nuevos contratos. La Procuraduría le abrió finalmente investigación a Olmedo López y al actual director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Luis Eduardo Ginás, por un contrato de 144 millones de pesos para Regina Isabel López, que es prima de Nicolás Petro, y para José Ignacio Ginás, hermano del director de la UIAF. Dice la denuncia que a ellos los escogieron por recomendación de ese director de la UIAF, que lo sigue siendo, así que nuevo escándalo dentro del gobierno. El otro contrato es de 100 millones de pesos mensuales para el abogado Iván Alfaro, el abogado de Laura Ojeda, la actual esposa de Nicolás Petro. Y esa unidad de gestión de riesgo en la que están pendientes de destapar la corrupción del gobierno, pero es la misma que tendrá que atender las emergencias por las inundaciones. En Antioquia esta mañana hay 73 municipios en alerta, 12.000 damnificados, y en Santander, ya les contaré, son 19 municipios afectados por las lluvias. Bienvenidos, la otra noticia está en los procesos de paz del gobierno. Por un lado, los disidentes de la FARC, al mando de Iván Mordisco, que liberaron a 4 secuestrados funcionarios de la Fiscalía, anunciando apoyo a la constituyente del presidente Petro. Y a propósito del presidente Petro, lanzando una nueva cruzada política ahora por un referendo, dice el presidente que tendría 7 temas. Ya no el presidente pensando en una asamblea constituyente, sino pensando en un referendo para sacar adelante proyectos que no le funcionan en el Congreso de Colombia. De esa última aventura, de esa nueva aventura política en la que se está embarcando el gobierno, ya les vamos a hablar, que muchos la ven como otra presión al gobierno, al Congreso, al que le quedan 26 días para sacar adelante las reformas que están atascadas, presentadas por el gobierno nacional. Les voy a contar en segundo la historia del icónico Castillo Marroquín, que está ubicado en la autopista norte yendo hacia Chía, utilizado para eventos, que fue originalmente construido en un predio del expresidente José Manuel Marroquín y que ahora fue entregado, incautado al narcotráfico por vueltas de la vida, fue entregado a la Universidad Pedagógica Nacional. Y hablando de educación, 600 profesores de la Universidad Nacional defienden este fin de semana la elección del profesor Peña como su rector, después de que la ministra de Educación anunciara una demanda ante el Consejo de Estado por la elección que se hizo en ese Consejo Superior Universitario, que sigue siendo el motivo de las batallas políticas. Y hoy es la última oportunidad de Millonarios para sobrevivir en Copa Libertadores. Les mantendré informados también esta mañana sobre las noticias deportivas, la buena hora de Santa Fe, la mala hora de Millonarios. Bienvenidos, los vamos a acompañar en este amanecer. Hoy es martes 14 de mayo, escampó en Bogotá. Enseguida lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.
Vamos a hacer esto de manera pacífica. En el momento que algún compañero llegue a hacer desorden o alguna situación, será retirado, que la idea es no generar mayor traumatismo en la ciudadanía. Este martes es cuando los taxistas salen a paro en Bogotá, pero no están unidos. Mientras unos aseguran que lo harán de manera pacífica, Hugo Espina está invitando a bloquear las vías de acceso al aeropuerto internacional. La policía no resiste, nosotros sí nos estamos oxigenando. Claro, está cogiendo descansamos y al otro día todos vamos y nos tomamos al aeropuerto a pie. A esta hora la Secretaría de Movilidad reporta normalidad en las vías de Bogotá, pese a los intentos de bloqueo de anoche en la calle 26, muy cerca del aeropuerto El Dorado. Muchachos, en este momento salimos hacia el aeropuerto El Dorado, Plan Tortuga, señores. Habemos 30 vehículos aquí, los esperamos a todos. Y en la avenida Ciudad de Cali con carrera 63 en el sector de Protabaco. A la hora que el ingreso al aeropuerto hay bastante SMAT, tienen hasta trancón acá, pero hay harto SMAT aquí hoy en este lado de ahí. Dice la alcaldía de Bogotá que no va a tolerar bloqueos en la movilidad durante el día de hoy en el paro de taxistas, y la Secretaría de Gobierno precisamente instaló un puesto de mando unificado desde las 4 de la madrugada y hay fuerte presencia de la policía, que en general estuvo durante toda la noche, sobre todo sobre la calle 26 con avenida Ciudad de Cali, para no permitir que los conductores bloqueen el paso hacia el aeropuerto El Dorado. Muy feliz y agradecida con todos los entes que nos ayudaron como familia. Nunca nos sentimos solos, pero creo que son momentos que nadie debería vivir. Fueron liberados los 2 funcionarios de la Fiscalía, una acompañante y el soldado profesional que fueron secuestrados en el norte del departamento del Cauca por las disidencias de las FARC hace más de 20 días. Después de una valoración médica, lograron reunirse con sus familias. El jefe negociador del gobierno con las disidencias de las FARC, Camilo González Pozo. Ahora este gesto que han hecho, pues después de una acción inaceptable y bárbara de retención, de soltarlos unilateralmente, ojalá sea el inicio de un diálogo fructífero que todos los sectores han pedido. En un video de casi 16 minutos reapareció Luciano Marina Arango, alias Iván Márquez, máximo jefe de las disidencias de la Segunda Marquetalia. En este video el jefe disidente habló de muchos temas, en particular del proyecto constituyente del presidente Gustavo Petro. Esto fue lo que dijo. Y a la genial idea de un presidente soplan vientos constituyentes, despertando la esperanza de las inmensas multitudes. Nadie, ninguno ni ninguna debe quedarse con los brazos cruzados. El presidente Gustavo Petro busca un acuerdo nacional frente a las reformas sociales que luego sería sometido a un referendo constitucional. Los invito, señores de la oligarquía colombiana, de la clase política tradicional, a un acuerdo nacional que, si lo logramos, debe llevarse a referendo popular a través del referendo constitucional en Colombia. Una nueva denuncia de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo hizo el director de esa entidad, Carlos Carrillo. Según el funcionario, en las últimas horas de la administración de Olmedo López, se firmaron contratos por más de 1.000 millones de pesos al contratista Iván Alfaro. Que aunque él solamente era un contratista, pues en realidad tenía un papel fundamental en las decisiones de esa dirección. Era un asesor de alto nivel, pero pues eso ha pasado muchas veces. Hay directivos que son directivos, pero en la realidad solamente asumen un contrato para no tener a los organismos de control y para no tener los ojos encima. Voy a demostrarle mi inocencia porque es un convenio del que no tengo nada que ver. Durante casi 12 horas, el ex senador Ciro Ramírez dio explicaciones ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los señalamientos que lo involucran en un presunto cartel de corrupción. En su indagatoria ante el magistrado Marco Antonio Rueda le exigieron respuestas claras a Ciro Ramírez. Disculpe, senador, no entiendo. Si es que esa intermediación para destrabarlo ¿fue antes o después de la suscripción del convenio? Después. ¿Y para qué destrabar si ya estaba suscrito? ¿Por qué acudir a usted? Señor Duque, los 60 asesinados en Cali por usted no fueron terroristas. El terrorista fue usted, expresidente Duque. Estas palabras del presidente Gustavo Petro causaron una confrontación a lo largo de todo el fin de semana entre él y el expresidente Iván Duque. A través de su cuenta en X, el exmandatario señaló que no ha tenido lazos con grupos terroristas o ilegales como si lo ha tenido el presidente Gustavo Petro. Sobre esto, el expresidente Álvaro Uribe defendió a Duque. El presidente instiga la guerra civil. Sumemos para que esa guerra no divida a la ciudadanía, para que esa guerra sea del presidente contra toda Colombia.
En medio de un cruce de mensajes a través de la red social X, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó al presidente Gustavo Petro de ser un partidario de Hamas. Por su parte, el mandatario colombiano negó apoyar a este grupo terrorista y afirmó que Netanyahu pasará a la historia como un genocida. Al respecto habló el ex canciller colombiano Julio Londoño. Los presidentes, los jefes de Estado no pueden actuar de acuerdo a las antipatías o las simpatías que tengan con otros jefes de Estado, porque tienen detrás a todo un país. Se complica la situación para decenas de familias damnificadas en la región de La Mojana por las inundaciones del río Cauca. Mientras el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo cuestiona al contratista, el consorcio respondió y aseguró que ya pasó a un nuevo plan para cerrarlo. Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Estamos en una situación muy complicada porque hay miles de personas damnificadas, el contratista dice no tener plata y pues básicamente quiere lavarse las manos sobre algo que es su responsabilidad. Luego de aplicar la extinción de dominio por narcotráfico, la Sociedad de Activos Especiales entregará el Castillo Marroquín como nueva sede de la Universidad Pedagógica Nacional. Lo confirma Daniel Rojas, presidente de la SAE. Son el castillo, la capilla Yerbabuena y lo que fue una plaza de toros, además de otras áreas de conservación ecológica, las que serán cedidas a la universidad pública. Todo era por la campaña, eso aseguró el exabogado de Donald Trump, Michael Cohen, durante horas de testimonio, aclarando que la orden del entonces candidato presidencial previo a las elecciones de 2016 era evitar a toda costa que Stormy Daniels hiciera públicos sus alegatos de que habían sostenido relaciones sexuales. El expresidente se defendió. Pagamos a un abogado un honorario y creemos que ese gasto es un gasto legal, está marcado así en el libro. Trump ha aceptado que el pago se hizo, pero niega que realmente sostuviera una relación con Storm. La segunda fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana se cerraron este fin de semana. Junior igualó con Bucaramanga, Millonarios venció a Pereira, Equidad cayó ante Santa Fe y Tolima y Once Caldas no se sacaron diferencias. De esta manera, Junior y Santa Fe cerraron la jornada como líderes de sus respectivos grupos. McAllister, afuera Bailey, pegó en Durán. ¡Gol! Por su parte, John Hader Durán sorprendió al Liverpool de Luis Díaz con doblete en Premier League el día de ayer. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la coge. No, pero es que el mundo se va de la mesa con las noticias, una agenda cargada de información. Se queda con la factura. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos. Blue Radio, la alternativa. 6 de la mañana, 14 minutos. Anoche tarde, en medio de los aguaceros, con la operación Retorno en Marcha, comenzó pasada las 11 de la noche el paro, los bloqueos de estos taxistas que nuevamente, liderados por don Hugo Ospina, comienzan la amenaza y comienzan el chantaje. Lo de anoche armaron fue un trancón grandísimo e intentan repetir los bloqueos a partir de las 10 de esta mañana. En la madrugada, la situación fue relativamente controlada después de los bloqueos de anoche tarde. En las calles de Bogotá a esta hora, Eduardo Porras. Néstor, nuevamente buenos días para usted y buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos de los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en la capital del país, y uno de ellos tiene que ver con el paro de taxistas hoy en todo el territorio nacional. Anoche, casi a las 11:30, un grupo no superior de 10 taxistas generó tremendo trancón en la autopista sur, y más con los vehículos que regresaban del puente festivo. Se instalaron en el sector de la Terminal del Sur, en la parte externa, en
el sector de Bosa a la estación y de allí estuvieron por lo menos 10 minutos generando represamiento de todos los carros que entraban a Bogotá y los que salían hacia el municipio de Soacha. Estuvieron atados con algunas cuerdas para así hacer más extenso ese bloqueo. Lo cierto fue que represaron el tráfico y hasta las 12:30 de esta madrugada nuevamente los carros ingresaron libremente a la capital del país. Dice la alcaldía de Bogotá que no va a tolerar bloqueos en la movilidad durante el día de hoy en el paro de taxistas, y la Secretaría de Gobierno precisamente instaló un puesto de mando unificado desde las 4 de la madrugada. Ya hay fuerte presencia de la policía, que en general estuvo durante toda la noche, sobre todo sobre la calle 26 con avenida Ciudad de Cali, para no permitir que los conductores bloqueen el paso hacia el aeropuerto El Dorado. Hablamos con un conductor que está en contra de los bloqueos, pero que dice que definitivamente tienen que protestar. Vamos a hacer esto de manera pacífica. En el momento que algún compañero llegue a hacer desorden o alguna situación, será retirado, y en su caso, si en efecto se tiene que desbaratar la actividad, por supuesto, porque la idea es no generar mayor traumatismo en la ciudadanía. Eduard Porras, Blue Radio. Eduard, gracias. Ese testimonio es muy curioso porque un bloqueo por naturaleza es no pacífico. Un bloqueo es una vía de fuerza, de hecho, para perturbar un derecho ajeno. Son las 6 de la mañana, 17 minutos. Esta mañana hay grandes operativos en Bogotá porque la alcaldía anuncia que habrá movilizaciones también para evitar los bloqueos. Es decir, Bogotá está en plan de no dejarse bloquear esta mañana. Felipe García en la avenida El Dorado. Hola Néstor, sí señor, operativos que van a durar todo el día. Continúan las autoridades haciendo presencia aquí en la avenida Ciudad de Cali con calle 26, avenida El Dorado, justo debajo del puente. Siguen los motorizados de la policía para evitar que los taxistas se tomen la vía hacia el aeropuerto El Dorado de Bogotá. El primer reporte de las autoridades, Néstor, sobre la situación a esta hora en toda la ciudad. De calle 26 con avenida Ciudad de Cali no hay concentración de taxistas. Lo mismo ocurre en la terminal del Salitre, el Portal del Norte y el Portal del Sur. Desde la avenida Boyacá hasta la nueva avenida Bosa no se evidencian concentraciones de taxistas en la ciudad. Nuevamente, Néstor, el que convocó estas manifestaciones, este paro, fue Hugo Ospina, quien hasta el momento, esta mañana, no se ha pronunciado sobre este intento de bloquear la ciudad. Paro que solo se vio anoche, como lo mencionábamos hace un momento, en algunos puntos de la ciudad y que rápidamente fueron controlados. Escuchemos cómo este señor convocaba este paro y llamaba incluso a tomarse el aeropuerto El Dorado de Bogotá. De lo que pasó en Europa, todos los vehículos que descansaban, todos los días salían a pie, todos los días. Eso es lo que yo quiero. Se tomaban los aeropuertos allá en Madrid y en Barcelona, todos los días. Y en Francia hubo una particularidad. Todos los taxistas se pusieron chalecos amarillos a protestar a pie. Claro, ¿y qué hacíamos? Todos los días de pico y placa. La policía no resiste. Nosotros sí nos estamos oxigenando. Claro, descansamos y al otro día todos vamos y nos tomamos al aeropuerto a pie. Sí, claro. Le garantizo que no resisten 3 días. Sí. Porque los vuelos se van. Ay, sí. Tenemos que dejar en la cobardía. Tenemos que dejar ese miedo. Porque ¿sabe quién tiene que tener miedo? Los que están en la ilegalidad, los que estamos legales. Hay, Néstor, hasta una tanqueta del ESMAD en el aeropuerto El Dorado lista para intervenir ante cualquier bloqueo de los taxistas para evitar justamente que los viajeros salgan afectados. Si bloquean, por supuesto, habrá diálogo y solo la negativa de esta mediación y la voluntad de colapsar las vías dará paso para que las autoridades intervengan con el fin de restituir el orden en Bogotá. En caso de que los taxistas, Néstor, bloqueen, bajen a alguien de un carro o generen daños públicos o privados, se van a impulsar denuncias ante la Fiscalía, es lo que dice la alcaldía esta mañana. Felipe, gracias. Ahora me da pena con don Hugo Ospina, Néstor, pero que lo que él dice aquí, Enrique, usted está en Madrid, en España, lo que él dice aquí, que los taxistas bloquearon la vía al aeropuerto en Madrid o en París, eso no es cierto, ¿no, Enrique? Ha habido protestas de taxistas, creo que las más recientes fueron a finales del verano pasado, pero no bloquearon las vías del aeropuerto. De hecho, fueron unas protestas por el centro de Madrid, quien conozca la capital de España, por el Paseo de la Castellana, que es, digamos, la arteria central de Madrid. Hablaba también del movimiento de los chalecos amarillos. Es cierto que el movimiento de los chalecos amarillos está ligado con el transporte, pero más del transporte de mercancías, el transporte de carreteras, claro. Y es un movimiento que surge en Francia, se extiende, por ejemplo, a Países Bajos, Alemania, Suecia, pero es un movimiento que surge
sobre todo por el tema del alza del precio de los combustibles en Francia. Y estamos hablando del año 2018. Los combustibles están ahora muchísimo más altos que en ese momento, pero sin embargo ese movimiento parece haberse extinguido. Y luego tuvo infiltraciones de la extrema derecha, etcétera, etcétera. Néstor. Claro, así que él intenta poner el ejemplo de Europa, de si en Europa bloquean, aquí también bloqueamos, y no es cierto, no por lo menos en los términos que dice don Hugo Ospina. 6:21 minutos. Hay operativos en este momento en diferentes puntos de Bogotá para evitar los bloqueos. Me escribe don Hugo Ospina, que es el señor de este paro, y me dice, no soy solo yo, son varias organizaciones. Yo les manifesté que no hay que bloquear y que solo caminemos los días de pico y placa, dice don Hugo Ospina. 6:21 en el Ministerio de Transporte. A esta hora, Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. Y es que hay dos antecedentes de los últimos meses. Uno en octubre de 2023 y el otro en abril. ¿Recuerda usted esa imagen de cientos de viajeros intentando llegar al aeropuerto El Dorado por cuenta de esos bloqueos que se han venido presentando con los taxistas? Es por eso que el distrito decidió tomar cartas en el asunto y desde ayer ya se prepararon muy fuerte con diferentes dispositivos de policía y de la Secretaría de Movilidad para evitar a toda costa que se sigan presentando esos inconvenientes en la capital. Es por eso que definieron 3 puntos muy importantes y una advertencia que de momento está generando efecto. No estará permitido bloquear el carril exclusivo de Transmilenio ni limitar la movilidad de la ciudadanía que no participa en la jornada. Cualquier agresión a conductores o vehículos será motivo de intervención por parte de las autoridades. Y por último, que no se va a tolerar la obstrucción de la movilidad de rutas escolares ni de servicios de emergencia como ambulancias o carros de bomberos. Hay que decir que la Secretaría de Gobierno ha estado abierta a que se presente esta jornada de movilizaciones, pero de manera pacífica. Es por eso que hemos dicho que se han destinado cerca de 1.000 funcionarios de la alcaldía para que acompañen esta jornada, 146 unidades de movilidad, 36 grúas y más de 50 gestores de diálogo del distrito. En este momento, Néstor, estábamos en la terminal de transporte de Salitre, había bastantes carros amarillos, pero todo con normalidad. En este momento, en el Ministerio de Transporte hay 2 grúas y un dispositivo también de policía atento a las alteraciones que se puedan presentar en este punto de la ciudad. Y por último decir que se espera que los plantones se presenten en la Plaza de Bolívar, pero también aquí muy cerca de la Avenida La Esperanza en el Ministerio de Transporte. Bueno, yo espero es que no sigan chantajeando los señores taxistas que ya lograron que Bogotá les tenga miedo. 6:23 a.m. La nueva propuesta política de este fin de semana del presidente Gustavo Petro ya no es una asamblea constituyente, sino un referendo que tendría que pasar por el Congreso, que tendría que ser aprobado, ser votado por un número, por lo menos una cuarta parte del censo electoral, y tendría, dice el presidente, por objeto tramitar 7 puntos de sus reformas, y allí mete todo el paquete de su gobierno. Un acuerdo nacional con la oligarquía de Colombia es lo que plantea el presidente Gustavo Petro. Repito, la nueva idea, ya no una asamblea constituyente, sino un referendo. Carolina Otero. Néstor, buenos días. El presidente Gustavo Petro anunció que busca un acuerdo nacional frente a las reformas sociales, que luego sería sometido a un referendo constitucional. El líder de la segunda Marquetalia, Iván Márquez, reapareció en un video apoyando la propuesta del mandatario. Y es que a través de su cuenta de X, el jefe de Estado mencionó 7 puntos claves que buscaría con esta iniciativa. Entre ellos están un acuerdo de paz en materia de reforma agraria, la adaptación del país a la crisis climática, el nuevo ordenamiento territorial y la priorización de la inversión pública en el agua potable y el saneamiento ambiental, además de la reforma política y de la justicia. Del mismo modo, Petro también nombró a sus grandes reformas, mencionando que quiere garantías inmediatas a lo que denominó derechos universales, como la salud, educación y pensión. Para eso, aquí en Blue Radio hablamos con el constitucionalista Juan Manuel Charri, quien nos explicó de qué se trata esta propuesta. Un referéndum constitucional implica someter a consideración de la ciudadanía una reforma constitucional. Dicho en otras palabras, se le somete un texto, cómo quedaría un artículo de la Constitución o varios, y las personas votarían por el sí, por el no. A mí me parece que el procedimiento no es el adecuado si lo que quiere sacar adelante son las reformas sociales, entiéndase por ellas pensiones, salud y laboral, que son temas legislativos. La Constitución no se reforma para superar, digamos, la dificultad de obtener mayorías en el Congreso.
Por otro lado, ante esta nueva propuesta, la oposición no se quedó callada, porque el expresidente Álvaro Uribe hizo una polémica crítica asegurando que el presidente Gustavo Petro quiere armar una guerra civil. El presidente da la sensación de que su desafío a la Constitución es apenas un paso en su propósito de desatar una guerra civil entre compatriotas. Trabajemos para que el respeto a la Constitución y el respeto a las ideas de economía fraterna unen más a la ciudadanía. Sin embargo, a pesar de las críticas, el primer mandatario sigue muy convencido de su nueva propuesta, ya que recalca que el poder constituyente es permitir que la sociedad se exprese y decida por ella misma, ya sea a través de una constituyente o de un referendo. Carolina Otero, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 26 minutos. Por fin el presidente Gustavo Petro reveló la idea que tiene para sacar adelante el paquete de reformas sociales que prometió en campaña, con el tiempo jugando en su contra y con un Congreso en el que difícilmente logrará las mayorías para tramitarlas, ante lo cual abrió la puerta a un eventual referendo constitucional. Las puntadas iniciales de esta idea las escuchamos, las dio el presidente en Cali, en donde advirtió que el paso previo para que los colombianos eventualmente vayamos a las urnas a decidir si apoyamos o no un referendo para cambiar la Constitución es lo que él llamó otra vez un acuerdo nacional, al que invitó a la que él cataloga a manera de descalificación como oligarquía, el establecimiento o la clase política tradicional sobre las reformas sociales. Luego el sábado el presidente, como escuchamos, explicó en redes sociales que lo que busca es sacar adelante todo su programa de gobierno vía referendo a través de 7 puntos: el acuerdo de paz, la reforma agraria, transformación territorial, la verdad, la crisis climática, la inversión en agua potable y saneamiento ambiental, la reforma política, la reforma a la justicia, la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma educativa, la reforma laboral y uno de los ejes de su gobierno que había quedado en el olvido. El presidente plantea llevar al referendo el polémico perdón social que tantos dolores de cabeza le ha costado a su gobierno. No es claro que el mecanismo que pretende proponer el gobierno a los sectores políticos independientes y opositores para llegar a un acuerdo nacional sea tan expedito, ni cómo eso se traduciría en preguntas que luego tendrían que ser sometidas a la decisión electoral de los colombianos. Sobre todo porque ni el presidente ni sus ministros han sido capaces de lograr acuerdos mínimos con los partidos que no pertenecen al pacto histórico para sacar adelante al menos una de las ambiciosas reformas a las que se comprometió el presidente cuando fue candidato. Además, llama la atención que el presidente pareciera desconocer que el escenario natural para sacar adelante las reformas es el Congreso de la República, tan legítimo como él, cuyos integrantes obtuvieron más de 18 millones de votos en marzo del 22 frente a los 11 millones de votos del candidato Petro, porque según él, la verdadera democracia, lo dijo con esas palabras, es únicamente la que se logra a través de mecanismos de consulta directa al pueblo y no las decisiones del legislativo. En cualquier caso, el camino para llevar a cabo un referendo es espinoso. Primero tienen que recogerse firmas para su convocatoria. Luego tienen 6 meses para esa iniciativa. Luego la registraduría tiene 45 días para revisarlas antes de certificar si cumplen o no requisitos. Y luego, si se aprueban, tienen que ir a las urnas, se fija fecha. Y necesitaría la mitad más uno de los votos, ojo, siempre y cuando participe al menos una cuarta parte del censo electoral, que hoy es cercano a 39 millones de personas. A manera de contexto, el presidente Uribe en su momento, en la cresta de su popularidad en 2003, llevó 15 preguntas a un referendo, de las cuales solamente una fue aprobada con los requisitos correspondientes. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:30 de la mañana. El gobierno Petro va a volver a intentar cumplirle a la primera línea después de intentar sacar adelante una ley para liberarlos, de pedirle al entonces fiscal general Francisco Barbosa que los dejara en libertad. Quieren darle estatus político, estatus de víctima a pesar de las torturas, a pesar de los homicidios, a pesar del terrorismo. La idea del gobierno del presidente Gustavo Petro, que no solo los presos, sino solo las familias de los jóvenes asesinados
y quienes sufrieron, dice él, la brutalidad del Estado. Que hubo excesos de la fuerza pública, sí, presidente Petro, pero también brutalidad y violencia de quienes salieron a las calles, que no son presos de conciencia, no son presos sociales, presidente. Hay condenas como las de alias 19 que lo confirman y medidas judiciales también contra policías que se excedieron. Pero aunque el presidente Petro aprovechó para llamar al presidente terrorista, al presidente Duque y a su gobierno, no hay datos de eso, ni siquiera del número de 60 asesinados en Cali por el gobierno del expresidente Iván Duque. Pero a la idea de beneficiar a la primera línea se sumará la fiscal general Adriana Camargo, o por lo menos eso dice el ministro de Justicia Néstor Osuna, que reveló que la fiscalía alista una directriz para afirmar que los hechos de protesta social no son ni terrorismo ni concierto para delinquir. Lo matiza la fiscal Camargo, reconociendo que sí, que están trabajando ese tema, pero que cada caso va a ser revisado puntualmente y que en cualquier escenario la última palabra sobre este asunto, sobre los beneficios a la llamada primera línea, la van a tener los jueces en Colombia. Es cierto, ya los jueces se han pronunciado, como es el caso de la Corte Suprema de Justicia, que ha hablado dejando, por ejemplo, sin efecto libertades otorgadas a miembros de esa organización, de ese grupo, como Santiago Márquez Charris y Adriana Esperanza Bermeo Súa, que habían sido designados como gestores de paz y habían vuelto a la calle producto de esa condición. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 32 minutos. Este fin de semana el profesor Ismael Peña sumó una victoria y una derrota en su lucha por ser oficialmente el rector de la Universidad Nacional. Primero, hablemos de la derrota. El Ministerio de Educación alista una demanda contra su elección ante el Consejo de Estado pidiendo la nulidad, alegando violación a normas constitucionales y a las normas internas de la Universidad Nacional. Para eso, el equipo jurídico del Ministerio de Aurora Vergara está analizando la grabación de la sesión en la que se eligió a Peña como rector, que fue el pasado 21 de marzo, un consejo superior que ese día duró 9 horas y que son los insumos de la demanda que anuncia el ministerio. El ministerio alega que como se eligió al rector, violaron el debido proceso y se saltaron el artículo 17 del Acuerdo 019 de 2022, que ordena aplicar el artículo 72 del Estatuto General. Un artículo que dice que la secretaria general de la universidad anuncia la cantidad de votos necesarios para la toma de decisiones, que la votación es abierta y con opciones sí, no, en blanco y abstención. Pero por ninguna parte en esta norma aparece el sistema de puntos que fue el que escogieron ese 21 de marzo para elegir a Peña, y es eso lo que va a demandar el ministerio. Para el rector, profesor Peña, la victoria llegó con la carta de otros 604 profesores de las 9 sedes de la Universidad Nacional, que respaldaron su elección porque creen que cambiar lo que ya se tomó como decisión es abrir una puerta muy peligrosa para las futuras decisiones del Consejo Superior, que por cierto vuelve a reunirse esta semana. La mala noticia para el gobierno, si cree que la crisis en la Universidad Nacional se va a resolver con una demanda, es que las demandas en el Consejo de Estado pueden tardar años en resolverse, y mientras tanto, hoy es la 6ª semana del paro de estudiantes en la universidad pública más importante del país. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 34 minutos, ojos puestos sobre el impuesto predial. Pesadilla y tormento para el bolsillo de millones de colombianos que son dueños de casas, apartamentos y lotes en todo el país y cuyo pago depende del avalúo catastral o el valor del predio, dependiendo del área, el tamaño y el uso que se le da al suelo en donde está. De lejos, el impuesto más importante, junto con el de industria y comercio para las regiones, fuente de recursos municipales que en algunas localidades representa más del 50% de las rentas tributarias. Predial fundamental
para esas arcas municipales, pero predial, que está entre ceja y ceja del gobierno y en particular del ministro de Hacienda, que la semana pasada presentó su proyecto de ley ante la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes para modificar las normas que regulan el cobro de dicho impuesto, para unificar medidas del mismo, estimular la actualización catastral, que tiene un atraso brutal con el 94% de los predios en el país todavía sin ningún tipo de actualización, según el ICAC, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y también este proyecto de ley es para ponerle límites y coto al aumento del impuesto predial en Colombia, justamente para aquellos predios que actualicen su catastro. Iniciativa que, sin embargo, ya genera polémica, pues según expertos, podría generar alzas que estarían entre el 50 y el 200% según el valor del inmueble e independientemente de que estos se encuentren en áreas urbanas o rurales. Es decir, todo lo contrario a lo que en el papel y en teoría busca Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, cuyo propósito con este proyecto es al parecer el contrario, mitigar el impacto en el impuesto predial que se genere con esta actualización catastral. Pero como dicen por ahí, el camino al infierno está hecho de buenas intenciones. Estás escuchando Blue Radio. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Claro. Pero la factura la coge. No, pero es que el mundo se va de la mesa con las noticias, una agenda cargada de información. Se queda con la factura. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Esta es Blue Radio, la alternativa. Ahora son las 6 de la mañana, 38 minutos, una mañana gris en Bogotá. Tenemos una temperatura de 13 grados centígrados. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas. Iniciamos la mañana. No vale iniciar el día tristongo, como diría un amigo mío. No, hay que meterle ganas, fuerza. Yo salí, vi el cielo plomizo y dije, no. Ánimo y fuerza, que este es buen día. Así me gusta verlo optimista en la Bogotá plomiza. Hoy algunas lloviznas por la tarde, mañana algunas lloviznas por la tarde, el jueves más aguaceros en el centro del país. Ya les voy a contar, les actualizo la situación. La madrugada llovió. Es decir, yo me desperté como a las 2 de la mañana y estaba lloviendo. Estuvo lloviendo en la madrugada. ¿Tema de hoy, padre? Néstor, mira, uno de los temas que me tiene más claro es la necesidad de agradecer, la necesidad de vivir con ánimo, con fuerza, la vida. Es decir, esto te lo digo porque me encontré con un amigo, y el man habló conmigo 2 horas. Néstor se quejó 2 horas. Se quejó de él, se quejó de la vida, se quejó del país, se quejó de la ciudad, se quejó. Y llegó un momento en el que ya yo estaba... Estoy de acuerdo con usted. Y yo decía, y este man no tendrá nada que agradecer. Este man está vivo, tiene trabajo. Nada que me contagie más que una persona quejetas de mala onda. Eso se pega, ¿no? Claro que se pega, pero es que además, mira, fue una retajila.
queja, contra queja. Mira, hasta de fútbol. Le dije, pero tu equipo Santa Fe va bien. No, pero... Y yo, por Dios. Bueno, ya viene el padre Linero hablando de quejetas. De quejas. Y de cambiar la actitud. Claro, y de cómo se hace para seguir adelante. Para el que se quiera sentir aludido, ya vienen a propósito de deportes, Santa Fe en muy buena hora. Daniel, buenos días. Estupenda hora de Santa Fe. Y Néstor, Millonarios, padre, para muy todos, regular, ¿no? Exactamente, y no es para quejarse, pero es docena de jugadores lesionados en 2024 en Millonarios. El último que se ha sumado, Santiago Jordana. Millonarios tiene partido hoy de Copa Libertadores. Contra Palestino, a ver si por fin gana un partido Millonarios en la Copa Libertadores, porque hasta acá 4 juegos y no ha podido sumar día 3. El grupo ha sido benévolo, Néstor, porque la matemática todavía le permite una posibilidad a Millonarios, pero hay una eliminación virtual sobre la mesa. A ese partido es al que el presidente Gustavo Petro está invitando a ir, ¿no? Sí, es que a una expresión de barrismo social. Con la bandera de Palestina. Sí, es que ese palestino es el equipo de los palestinos. ¿Tú sabes cuántos palestinos hay allí? En Chile. Claro, en el equipo, ¿sabes cuántos con nombre palestino, raíces palestinas? ¿Sabes cuántos? No, ninguno. ¿Ni uno? No, ninguno. No, ninguno, pero lo recibieron unas 50 personas con banderas de Palestina en El Dorado, ¿no? Un recibimiento realmente grande, y vi que el presidente Petro, dentro de los N trinos que puso este fin de semana, uno era diciendo que había que ir al estadio a expresar el apoyo a Palestina. Vamos a ver si el público le hace caso. En realidad le estaba pidiendo a las barras que lo hiciera, ¿no? Vamos a ver si las barras cambian la bandera azul de Millonarios por la de Palestina. Héctor, me parece que el presidente está sugiriendo hacerle barra a Palestino, a pesar de que el partido es en Bogotá, ¿verdad? Es en Bogotá, 9 de la noche. La expresión del presidente Gustavo Petro fue una expresión de barrismo social. Meterle política al partido de esta noche, eso no termina bien, desafortunadamente. Nunca, ¿no? Silvia, usted que es chilena, este equipo palestino, Silvia, ustedes los chilenos lo ven como el equipo pro-Palestina allí en el fútbol chileno. ¿Le ven alguna relación política? Lo que pasa, Chile tiene una de las mayores colonias palestinas de Sudamérica, eso hay que decirlo. Hay una emigración palestina de mediados del siglo XX de los palestinos cristianos que salieron después de la creación del Estado de Israel, que se fueron a Chile, y es una de las colonias más importantes y son de hecho los fundadores del Club Palestino. Por eso existe, no salió de la nada, y la verdad es que esa es una de las razones por las cuales en Chile hay un movimiento pro-Palestina muy importante. Por lo tanto, sí hay alguna relación, aunque no haya jugadores palestinos allí. Sí, ahora también la colonia judía está más del lado de Argentina, Silvia, ¿verdad? La colonia judía ahí sí que no lo tengo claro, porque lo que pasa es que en Chile hay una colonia judía importante que es de izquierda, así que difícilmente van a estar apoyando a Milei. Bueno, a propósito, ya les contamos noticias internacionales, 6 de la mañana, 42 minutos, ya viene el padre Linero hablando de los quejetas, y ya viene Daniel Angulo con sus deportes en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. El Banco Santander, que ha tenido intereses en Colombia, dice esta mañana que ha sido blanco de un ciberataque. Hay millones de sus clientes en España y en América Latina muy afectados esta mañana. Enrique Rodríguez. Es uno de los bancos más importantes no solo de España y de América, sino de todo el mundo. Opera no solo aquí en España y en Colombia, sino también en Reino Unido, Portugal, Estados Unidos y en la región latinoamericana, México, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile y Perú. Bueno, pues los clientes de Chile, España y Uruguay han visto comprometidos esta mañana sus datos. Lo ha confirmado el propio banco. También se han visto comprometidos los datos de los empleados de esta compañía, de este banco, en esos 3 países. Tras la investigación llevada a cabo, dice el comunicado del propio Banco de Santander enviado esta mañana al regulador español, a la Comisión Nacional de Mercado de Valores, podemos confirmar que se ha accedido a información de clientes y de todos los empleados e incluso de ex empleados. En el resto de mercados, dice el comunicado, y negocios de la entidad, no hay datos de clientes afectados. Hace un llamamiento a la calma el Banco de Santander, diciendo que se han implementado medidas para gestionar el incidente, se ha bloqueado el acceso a la base de datos y un refuerzo en la prevención
contra el fraude y le dice a los clientes que no hay problema con sus claves, con sus credenciales para acceder a sus fondos, que deben estar tranquilos en ese sentido. La entidad que preside Ana Patricia Botín lamenta la situación y se ha puesto en marcha para evitar las posibles consecuencias y se está, dice, informando proactivamente a los clientes. Esto se ha comunicado, como digo, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores porque evidentemente este tipo de ataques, de ciberataques a gran escala contra empresas de este tamaño pueden tener afectaciones a su valor en bolsa, aunque por el momento eso no parece haber sucedido, Néstor. Enrique, gracias. Este Banco Santander tenía sede en Colombia, se llamaba Banco Santander, lo compra Corbanca, que era chileno hace más de 10 años, y después Itaú compra Corbanca, es decir, lo que era el viejo Banco Santander en Colombia, ahora es Itaú, que tiene origen en Brasil. 6:45 a.m, nuevo desarrollo se anuncia esta mañana sobre la inteligencia artificial. Desde Washington, Juan Camilo. Néstor, ya hay películas que nos han contado esta historia. Pensamos en su momento que eran ficción, pero se están convirtiendo en una realidad. Una de esas películas que muchos oyentes recordarán es la de Hair, donde Joaquín Phoenix tiene una novia con la voz de Scarlett Johansson. Pues OpenAI está haciendo algo parecido. No es la voz de Scarlett Johansson, pero sí es un asistente o un amigo incluso. Esto es ChatGPT 4o. Es una mejora del ChatGPT tradicional, no solo en generación de texto, sino en audio y video. Un modelo multimodal, así lo ha calificado la compañía, el presidente de la compañía, Sam Altman, que hizo una presentación en sus redes sociales haciendo varios ejercicios en donde un ser humano habla con ChatGPT. Escuchemos, es probable que algunos se confundan con quién es el ser humano. Hey, how's it going? Hey there, it's going great. How about you? I see you're rocking an OpenAI hoodie. Nice choice. What's up with that ceiling about? Are you in a cool industry-style office or something? Well, can you take a guess at what I might be doing based on what I'm showing you here? From what I can see, it looks like you're in some kind of recording or production setup. Bueno, allí saluda un ser humano, el que está adelantando la presentación, responde la inteligencia artificial con la voz de mujer que ustedes escuchan. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo vas? Veo que la estás rompiendo con un hoodie, con un buzo de OpenAI. El sujeto tenía un buzo de OpenAI y se lo estaba mostrando con la cámara del celular. Buena selección, y cuéntame sobre ese techo. ¿Estás en una oficina industrial? Ahí le pregunta el sujeto si puede adivinar en dónde está solo con ver lo que le está mostrando. Le muestra micrófono, una cámara, luces, y responde la inteligencia artificial. Por lo que puedo ver es que estás en algún lugar de grabación o producción. Parece que te estás preparando para grabar un video o incluso transmitirlo en vivo. Era la presentación oficial de esta nueva actualización de ChatGPT. Así fue la forma como OpenAI presentó esta mejora del conocido ChatGPT. Usuarios podrán acceder a ella gratuitamente, aunque no está habilitada para todos aún. Ahora, no es del todo peliculesca esta mejora o surreal. La voz de inteligencia artificial solo puede responder a un comando al tiempo, solo con lo que puedo oír. Es decir, que frente a varias conversaciones o gente gritando podría complicarse. Habrá gente que diga, bueno, esto no es mayor cosa, ya yo tengo un asistente virtual, por ejemplo, como Alexa o como Siri. Pues escuchen esta otra función en la que la inteligencia artificial hace de traductor o intérprete en tiempo real. Hey, how's it been going? Have you been up to anything interesting recently? Hola, ¿cómo te ha ido? ¿Has hecho algo interesante últimamente? Hola, bien. Sí, un poco ocupado aquí preparando un evento para la semana que viene. Hey, I've been good. Just a bit busy here preparing for an event next week. Can you tell me anything about it? That sounds really interesting. ¿Me puedes contar algo sobre? Bueno, ahí escuchábamos la traducción simultánea. Yo creo que este es uno de los ejemplos de uno de los trabajos que está en riesgo desde ya, de los intérpretes o traductores simultáneos, porque la inteligencia artificial está abriendo paso para ella misma presentar esa función. Pero esto apenas son 2 ejemplos de la cantidad de funciones de ChatGPT 4o. Da consejos de cómo prepararse para una entrevista de trabajo, le muestras un edificio y te da información, te pones una prenda de ropa y te da información sobre ella. Es absolutamente revolucionario, pero también un poco atemorizador o intimidante, por decirlo menos, porque esto apenas es el comienzo. La inteligencia artificial está gateando. Pensemos en un momento en lo que será capaz de hacer cuando aprenda a correr, Néstor. Me gusta su analogía, Juan Camilo. Gracias. Y efectivamente, de aquí en adelante, todo puede ser producto de inteligencia artificial. Me asusto. Esto está empezando.
Por ejemplo, hay una discusión, yo vi en las redes, yo no sé si eso tendrá algún sustento o no, que el video de este criminal Iván Márquez apoyando, entre otras cosas, una constituyente, era producto de inteligencia artificial. Dicen algunas personas a las que yo le tengo, digamos, respeto por sus opiniones, y entonces por eso lo comento, no son unos loquitos ahí diciendo. Héctor, yo no creo, no tengo ningún elemento de juicio para suponer o para pensar que el video de Iván Márquez es inteligencia artificial, pero ¿sabe qué me parece bien? Dudar de todo. Ahora todo puede ser inteligencia artificial. Claro. Si a usted le llega un audio de Héctor Riveros diciendo cualquier cosa, si le llega un video del padre Alberto Linero diciendo cualquier cosa, que ya pasa. Eso puede ser generado por inteligencia artificial. Que no, ya pasa. Sí. El otro día me llegó una señora a decirme, Alberto, tú acabas de decir esto sobre tal medicamento. Yo no he dicho eso. Me manda el video y soy yo. Y era inteligencia artificial. Era inteligencia artificial. Sí, claro, el tono no es el mismo. El Congreso acaba de aprobar, Néstor, en primer debate en la Comisión Primera del Senado de la República, prácticamente por unanimidad. La semana pasada pasó que le crearon un agravante al delito de suplantación personal. Hay un delito que se llama suplantación personal, que es que yo hoy digo, yo soy Néstor Morales y le vendo esta casa que es mía, y pues falsifico la cédula y lo que fuera, y pues ese evidentemente es un delito que está en el Código Penal. Claro, usted ve, Héctor, en redes sociales el video de Ingrid Betancourt secuestrada bailando, por ejemplo, que se nota leguas que no es Ingrid Betancourt, pero es prueba de cómo se puede manipular cualquier video a través del mecanismo la Comisión Primera acabó de devolver un agravante punitivo, punitivo cuando se usa la inteligencia artificial. Y lo que yo seguí esa sesión del Congreso, y lo que dijeron varios de los senadores es que votaban a favor porque a ellos los habían suplantado, porque varios de ellos decían, es que mandaron mi voz, como dice el padre Linero, que ocurrió y pasó estas cosas. Bueno, en fin, ahí hay un tema complejo realmente. A mí me impactó por eso mucho. Le digo, Héctor, que me parece que está bien esta relación del video de Ingrid, del video de Iván Márquez, si a usted esto lo hace caer en cuenta de que todo lo que usted reciba en su teléfono celular no es cierto. Nos acostumbramos a creer que me llegó un chat que decía tal cosa, me llegó una cadena que decía tal otra. Y lo replicamos, ¿no? Entonces se lo envía a todo el mundo. Todos hemos caído una u otra vez, pero y el problema ahora es que la revisión tiene que ser tan rigurosa que incluso, Paola, para saber si es o no inteligencia artificial, quienes ya se han dedicado a estudiar cómo se hace el mensaje o el video, dicen que por ahora la característica es en las veces que parpadea la persona que está hablando, porque inteligencia artificial logra alterar las veces que parpadea una persona, y que el muñeco que ponen a hablar como si fuera Iván Márquez, el padre Linero, Néstor Morales, normalmente parpadea menos. Imagínese el nivel de detalle para uno lograr entender si es original o si es inteligencia artificial. Al parecer, la clave está siempre en los ojos, ¿no? Sí. Pero Paola, tendríamos que coger el video de Iván Márquez y contar cuántos parpadeos. No, en 30 segundos no parpadea. Ya hice esto no parpadea. No solamente son los parpadeos, sino es el brillo de los ojos, cómo la luz se refleja en los ojos. Pero si hay un cambio de Márquez. Márquez sufrió un atentado. Recuerden ustedes, hace 2 años en Venezuela. Y sí pareciera que la imagen, que no sabemos si es real o no, de Márquez, recoge los efectos del atentado. Él tiene un ojo afectado en ese video. Claro, tiene un ojo prácticamente quieto. Yo sé que cualquier cosa es una pista de que puede ser inteligencia artificial. Una vez usted llega a la sospecha de que puede ser, Héctor, inteligencia artificial, pregúntese qué interés tendría alguien en hacer el montaje para que aparezca Iván Márquez respaldando la constituyente del presidente Gustavo Petro. Mucho si hay interés, digamos, bueno, podría uno pensar que es para desprestigiar la propuesta, pero también yo creo que hay interés de parte de esa disidencia de las FARC de sostener que Iván Márquez está en buena condición física. Yo francamente siempre he dudado de eso, pero me imagino que la disidencia ha querido mantener como esa especie de mito de que Iván Márquez sí está ahí y que efectivamente está mandando y está liderando un grupo. Yo no lo creo, y por eso también tengo el sesgo de creer que eventualmente la inteligencia artificial pudo actuar, pero realmente hay muchas cosas muy impresionantes con eso. Es que no es por coincidencia esta noticia hoy desde Washington, la de la inteligencia artificial, la nueva capacidad de interactuar y los nuevos videos que van a generar de inmediato, y me parece bien la sospecha de que todo va a ser de aquí en adelante
inteligencia artificial. Néstor, recordemos que hace apenas unos meses en Hollywood los actores estaban en un paro con los escritores, también por los guiones, pero los actores decían, exigimos que no utilicen inteligencia artificial para que nuestras imágenes se usen para otras películas sin nuestro consentimiento, y fue parte del paro. O sea, las posibilidades de que sean casi que perfectas y reconocibles las copias es absoluta. Por eso, pero es que imagínese de aquí en adelante, todo hecho con inteligencia artificial, libreteado con inteligencia artificial, sin actores de verdad, sino con actores hechos a través de inteligencia artificial. Y desde el punto de vista de nuestro... Una historia que compartió con un amigo nuestro muy querido que se llama Nicolás Uribe, que estuvo con nosotros aquí un tiempo largo y que fue presidente de la Cámara de Comercio y ahora justamente se dedica a estudiar la inteligencia artificial y a promover su uso para asuntos empresariales. Y él pues es, digamos, un principiante, pues él sabe mucho ya de inteligencia porque ha estudiado mucho, pero pues es un principiante y no es pues un programador, nada. Usa ese instrumento y pone un video de una publicidad de un negocio de su señora. Y dicen, miren, cuéntenme cómo les parece esto. Yo acabo de hacer este spot publicitario para el negocio de mi señora. Y es una mujer que está creada por la inteligencia artificial, pero realmente es porque él lo cuenta. Yo creería que era una modelo. Y dice, la voz la creó tal aplicación. El ChatGPT me ayudó a redactar el guión. La música me la escogió tal aplicación. Y es un spot publicitario que lo hubiera, pues me imagino que unos publicistas gastarían semanas intentando hacerlo. Imagínese, Héctor, que vamos a llegar a un punto en el cual me ponchan a Riveros ahí, por favor. Héctor, es posible. Ya no sabemos si es él. Ese sí es Héctor. Ese no soy yo. Pero va a ser imposible reconocer un Riveros una Paola Ochoa de verdad de una de inteligencia artificial. Terrible. Paola, deme una prueba de que es usted y que usted no es inteligencia artificial. No. A ver, pregúnteme algo que solo usted y yo podamos saber. ¿Esos aretes de Willy Wonka son de verdad? Claro. No, esos aretes 1, 2 y 3. La inteligencia artificial no es capaz de contar las bolitas. Pero venga, le quiero decir una cosa, desde el punto de vista nuestro, como periodistas, es dificilísimo entonces seguir haciendo nuestro oficio tal y como lo veníamos haciendo antes, porque así como no tenemos nada nada que nos haga suponer que este video de Iván Márquez es hecho por la inteligencia artificial, tampoco tenemos ningún elemento que nos haga suponer que es un video real. Digo, quedamos en las mismas, en tablas. No, ni podemos decir que es cierto, ni podemos decir que es falso. Hecho el veneno, Paola, también lo que debería venir es el antídoto, ¿no? Que es la manera de descubrir cómo o cuándo es o no inteligencia artificial. Lo más impresionante es que tan rápido la inteligencia artificial va a cambiarlo todo. Oía una entrevista del expresidente de Google, Smith, decía, antes creíamos que esto iba a cambiar todo en 20 años, ya va a cambiar todo en 5 años. Y la humanidad no se ha dado cuenta que en 5 años va a estar totalmente cambiada por un fenómeno del tamaño de la revolución industrial. ¿Sabe cuánto lleva Microsoft va a invertir más de $100 billones en los próximos 5 años. Google va a invertir más de $100 billones en los próximos 5 años. ¿Sabe cuándo es OpenAI? ¿Sabes cuánto tiene OpenAI? ¿Cuánto? No. Un año o algo así. Año y 5 meses. Es decir, en esta revolución llevamos... muy rápido. Muy sí, por eso la analogía. Es muy impresionante y viene toda la discusión, Néstor, del tema de la regulación, ¿no? Que pues por razones profesionales la he estado estudiando en estos días y claro que es que pues pasemos de las posibilidades a los peligros, ¿no? A los peligros, a los riesgos, como llama la regulación de la Unión Europea estos temas, que es, por ejemplo, la inteligencia artificial está haciendo diagnósticos médicos, muchos, bueno, en Colombia incluso se usa también con ese propósito, no tanto como en otros lugares del mundo. Fabricando carros con inteligencia artificial. Claro, pero por ejemplo lo de los créditos, Néstor, hay una cosa que es, usted pide un crédito pues en el teléfono, eso que llaman un crédito virtual que se lo dan en 10 minutos o por lo menos estudian su solicitud en 10 minutos y si la aprueban se le ponen la plata en su cuenta. Entonces ahí hay unos problemas, por ejemplo, con el tipo de preguntas para evitar discriminaciones, porque han encontrado, por ejemplo, que en Estados Unidos muchas de esas aplicaciones preguntan por la raza y suelen
negarle los créditos a las personas de raza negra. Entonces, claro, hay unos problemas graves en el uso de la inteligencia artificial, pues claro que me imagino que hay que empezar a regular. El mundo ya lo está haciendo. Y los prejuicios están ahí a la vuelta. Y los de problemas éticos. Hagamos toda una reflexión ética ahí para que vea usted. La gente, padre, me escribe con sus experiencias ya con inteligencia artificial. Sí, claro. Y usted tiene seguramente ChatGPT en su teléfono celular instalado. Así que la inteligencia artificial ya está ahí metida, con el riesgo grande de que pase lo que está pasando, Néstor, entre otras cosas, con el video de Iván Márquez. De acuerdo que hay muchos riesgos. Hay muchos riesgos con la inteligencia artificial, pero si se logra manejar la inteligencia artificial, va a ser un salto de calidad para la humanidad impresionante. Es decir, esto hay que mirarlo, mirarlo en toda la perspectiva. Entiendo los riesgos. Eso es como Ricardo, eso es como la pólvora. Eso puede tener lo bueno, pero por supuesto, esto puede tener un salto de calidad para la humanidad impresionante. Ahora, muy superior a muchos otros momentos históricos. Incluso en el deporte. Para efectos de videos. Puede darse para prevenir lesiones. Lo que le sugiero, padre, es usted crea que es inteligencia artificial. Y después que le prueben como un buen criterio, que no es inteligencia muy cartesiano artificial. Su punto. Usted dude de salida. No, dude y sospeche que no es. Sí, okay. Y después que le prueben que sí es. Es un poquito revertir la ecuación. 7 en punto, los acompañamos desde Blue Radio. Para quien quiera escribir, para quien quiera contarnos su experiencia, la cuenta blueradio.com, mi cuenta Néstor Morales, nestormorales.com.co. 7 en punto en Mañanas Blue.